Como siempre inicio, les doy los buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque a partir del momento del lanzamiento de esta nueva edición del podcast, queda a disposición de ustedes para que puedan sintonizarnos en el horario de su conveniencia y desde el punto del globo terráqueo, desde donde pues les despierte, les llame la atención este podcast que está en su número décimo ya. Hemos tenido una gran diversidad de invitados. Comenzamos con Francesco Bandarín, que ha sido subdirector general para la cultura de la UNESCO y es uno de los referentes mayores a nivel mundial en temas de patrimonio cultural. Hemos tenido a otras personas como Olimpia Niglio, amiga común con nuestro invitado de hoy, con Kevin, y que junto a Kevin han logrado lanzar un proyecto muy importante del que hablamos en el segundo número con Olimpia, que es Reconéctate con tu cultura. Y así hemos seguido de semana en semana con invitados, de semana en semana, no, perdón, de 15 días en 15 días, con invitados de más años o de menos años. La última ha sido Laura Revilla, que es una doctora realmente muy joven. Y ahora tenemos a Kevin Echeverry, que es igualmente un muy destacado arquitecto colombiano, pero también es bastante joven si pensamos en la edad del entrevistador y de muchos de los entrevistados. Sin embargo, igual cuidamos mucho de traerles voces de personas representativas, de personas que tienen propuestas, que aportan a la reflexión, que han escrito, han reflexionado, han enseñado, han compartido y ocupan puestos de importancia. En este momento, yo aprovecho para felicitar públicamente a Kevin Echeverry porque hace algo de más o menos un mes o dos, me parece, ha sido elegido presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en su capítulo colombiano, es decir, de ICOMOS Colombia. Como ustedes sabrán, ICOMOS es una institución conformada por profesionales independientes que está presente en la gran mayoría de países del mundo y que cumple una función fundamental porque es el organismo asesor de UNESCO en temas de patrimonio mundial, de acuerdo a lo establecido en la propia Convención de 1972, junto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en temas naturales y al Instituto de Conservación, que tiene un nombre largo, pero le solemos llamar el Instituto de Conservación de Roma, el ICROM, que ve temas técnicos. Entonces, junto a UNESCO, estas cuatro entidades forman parte de un grupo que administra diversas etapas de la Convención de Patrimonio Mundial, el estado de conservación de los bienes, los casos de emergencia, en casos que hay ya denuncias por la forma de conservación o algunas situaciones de ese tipo. Dentro de los comités nacionales hay un poco de independencia para realizar una serie de actividades. Yo estoy seguro que esta etapa con Kevin va a hacer que brille el comité colombiano de ICOMOS. Eh, Kevin es arquitecto, es actualmente doctorando de Arquitectura, Educación, Patrimonio y Ciudad de la Universidad Politécnica de Valencia. Es magíster en temas de su especialidad eh, y, como les decía, acaba de asumir
la presidencia de ICOMOS Colombia. Pero tiene un recorrido bastante más largo. Eh, una de las etapas interesantes ha sido este inicio de Reconéctate con tu cultura, que viene acompañado a Olimpia desde una primera etapa y eso ha marcado una fuerte inclinación hacia el mundo de la educación, de la transmisión a las generaciones más jóvenes de nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo inicia esta gestión en el ICOMOS Colombia, Kevin? ¿Cuáles son tus planes, tus sueños? ¿Qué se viene para la institución? Bueno, primero que todo, un saludo para todas las personas que nos están acompañando en este podcast, en el momento que quieran verlo. Gracias, Alberto, por la invitación. Gracias por ser un aliado tan importante, ciertamente, en este camino, ya en estos 6 años que nos conocemos. Y pues bueno, para mí es una gran alegría poder compartir este espacio y compartir esta experiencia pues con todas las personas que vean este podcast. Sí, efectivamente, asumí la presidencia de ICOMOS hace un mes y unos días, el 3 de marzo, lo asumí. Muy dichoso, la verdad. Creo que eso es un ejemplo muy interesante para América Latina y para el mundo realmente de poder contar con pues, un profesional joven dentro de las proporciones, asumiendo la presidencia pues, de una organización que tiene tanto impacto a nivel pues, nacional, regional y pues, internacional, por supuesto. Con ICOMOS, en este momento, para el capítulo de Colombia, mi sueño es poder fomentar un diálogo intergeneracional muy sólido, donde se pueda aprovechar pues toda esta diversidad de profesionales que tiene la organización, y las grandes experiencias que han vivido, las personas que han construido paso a paso el patrimonio, su normativa, su protección, casos de estudio, en fin, tantas historias que cada profesional tiene por contar y poder generar este diálogo con las nuevas generaciones, ¿no? Con los profesionales que están recién iniciando sus pasos, que tienen alguna curiosidad por el patrimonio, que puedan pues ver que es un campo amplio, próspero, fértil y sobre todo de una gran importancia comunitaria. En ese sentido, pues mi propósito es poder generar esos diálogos, trabajar de la mano con universidades, con instituciones académicas, gubernamentales, poder también posicionar ahí como un referente que, como siempre digo, las personas puedan entender que patrimonio no es algo exclusivo de un grupo de profesionales, sino que es algo que debe estar en el entorno, en la cotidianidad y pues, por supuesto, un referente como ICOMOS también pueda ser identificado de la misma forma que está la Secretaría de Cultura, como está el Ministerio, como está pues las administraciones culturales, deportivas de la ciudad. Entonces, ese es un poco mi meta en esta gestión por los próximos 3 años. Claro, muy interesante, considerando que tú ya has trabajado en temas como el diseño de estrategias pedagógicas, tanto al interior de Reconéctate con tu cultura, como desde tus estudios y esfuerzos personales. Pero además, eh, Kevin Echeverry es un artista reconocido. ¿Cómo es esa faceta? ¿Cómo convive el arte? Me imagino que también con técnicas modernas, con el patrimonio en tu persona. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pues la verdad es que todo el camino empezó por el arte. La verdad, ya todo ha sido una sorpresa muy grata. Yo empecé con el tema del arte desde muy, muy joven. Creo que toda mi vida he estado acompañado del dibujo, la expresión gráfica, visual. Y pues yo creo que soy de los pocos casos en los que el papá o mi papá, mi mamá me dijeron como, ¿por qué no estudias arte? Es decir, no tuve como esa situación que muchas veces pasa, que es como, ¿pero por qué va a estudiar arte? No, eso no es una opción. Todo lo contrario, en mi caso siempre fue una opción y lo tuve muy claro desde pequeño. Entonces yo ya tenía
a los 13 años definido, voy a estudiar artes plásticas, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tenía muy claro eso, y llego a la universidad con muchas preguntas, con intereses, y dentro de esas preguntas que tenía por descubrir era el tema de la espacialidad, el generar una experiencia en el usuario, el generar una reflexión, el compartir un mensaje, eran los retos que me ponía a mí mismo durante el pregrado. Y precisamente, pues, explorando, trabajando mucho el tema de la ciudad, que siempre me ha gustado, lo que significa ser de un territorio, lo que significa la construcción de ese territorio, tanto geográficamente, paisajísticamente, socialmente, culturalmente, siempre fueron mis puntos de partida en mi producción artística. Esos diálogos de lo que es una identidad. En mi caso, pues yo crecí en Bogotá, pero mi familia es de Cali, Valle. Entonces es un contraste cultural interesante, digamos, las dinámicas que se manejan en Cali y la cultura, pues, que me han inculcado mis padres, en contraste, pues, digamos, a las dinámicas propias de Bogotá. Entonces, todo eso eran mis temas mis insumos de temas de trabajo. Y pues en esas exploraciones generaba instalaciones, generaba puestas escénicas, generaba acciones, performance. Y de trabajo en trabajo me llegó una profesora muy querida que tenía un poco la misma formación. Ella era arquitecta, pero tenía un alma de artista. Me dijo, ¿por qué no miras un poco arquitectura? Que tienes una concepción del espacio interesante, tienes como talento para lo que propones, diseñas. Y pues inicié el doble programa con arquitectura y da la casualidad que mi primera asignatura que veo en arquitectura pues fue sobre patrimonio, precisamente con Olimpia Niglio, fue mi primera profesora. Y claro, pues con Olimpia fue un tema muy importante, dejó muchas reflexiones y pues por supuesto también me dejó a mí pues una situación curiosa que yo decía, y que ella misma decía que era, ¿cómo es posible que tenga que venir una persona de otro idioma, otro continente, otra cultura, a enseñarnos acerca, pues, de nuestro propio patrimonio? Entonces, bueno, y pasaron cantidad de experiencias que marcaron pues ese interés, pero digamos, el arte y el patrimonio y la arquitectura siempre se llevan muy de la mano y han sido, como siempre digo, un muy buen trabajo que se alinea, que se complementa. Digo que es como una marea, a veces está más alta de un lado, baja, sube a la otra, pero siempre están de la mano. Y con el tema de patrimonio, cultura, he logrado hacer unos trabajos muy interesantes. Los he podido exponer en Tokio, los he podido exponer en Roma, los he podido exponer en escenarios internacionales como la Feria de Arte en Dubái. Entonces, eh, el arte, por supuesto, se convierte en un lenguaje universal, se convierte en una herramienta de comunicación muy propia, que va más allá de un lenguaje, sino que se convierte pues en una comunicación propia del humano, un lenguaje visual, un lenguaje que sale del corazón. Y la arquitectura siempre tiene una fuerte vena cargada de arte, ¿no? Tiene Por supuesto. una carga importante que se debe proteger, porque en estos tiempos en que las técnicas, eh, a veces hasta el dibujo a mano se les hace pesados a algunos jóvenes estudiantes que creen que porque ya hacen el gráfico en computadora con los programas sofisticados, lo otro deviene obsoleto y es absolutamente fundamental, ¿no? Aprender lo que hacían antes, ¿no? Amanecerse haciendo las maquetas. Ahora con inteligencia artificial y diseños artificiales eso ha pasado, pero marcaba mucho el alma del arquitecto, ¿no? Y creo que es interesante. Y bueno, también me imagino que es una dicha para ti estar moviéndote entre arte y temas más arquitectónicos, pero de patrimonio, ¿no? Decir que tu vida se desenvuelve en el mundo de lo cultural de manera permanente, ¿no? Nosotros con Olimpia, con diversos invitados, hemos tratado de reflexionar sobre algunos temas clave y uno de ellos es el tema educativo. Y lo hemos reflexionado desde ICOMOS, ahora que estás en un puesto directivo, tal vez, si es que esto te parece correcto, puedas hacer eco también en el ICOMOS Internacional.
porque como sabes, ICOMOS tiene un trabajo notable a través de diversos comités científicos. Eso, sin lugar a dudas, es reconocido y tiene resultados. Pero dentro de esos comités científicos y dentro de la vida de ICOMOS en general, parece ser que nos hemos orientado mucho hacia un diálogo de expertos para expertos y que no hay mucho desarrollo de diálogo con la sociedad. Y en lo Ujú. educativo tenemos nuestros comités. El Comité de Filosofía del Patrimonio tiene mucho que ver, hay un comité de formación, pero el comité de formación de ICOMOS se dedica al posgrado, se dedica a la formación ya altamente especializada y difícilmente ha tornado sus ojos a un campo en el que justo nosotros reclamábamos y lo convertimos un poquito en un caballito de batalla de este podcast. Yo lo pedí cuando fui presidente de ICOMOS Perú, sin mayor resultado, que se cree un comité formado por profesores de colegio, por profesores de la secundaria, de bachillerato, como se llama en algunos lados, que puedan especializarse y transmitir y desarrollar técnicas para esa correcta transmisión del patrimonio para conectar con estas generaciones jóvenes, que además, por la velocidad de las comunicaciones, tecnologías y ahora la inteligencia artificial, están cada vez más alejadas. En muy pocos años las distancias generacionales se vuelven muy grandes porque, claro, los jóvenes tienen más habilidades para este mundo tecnológico en la medida que crecen en él y cada vez los cambios los van asimilando desde pequeños, ¿no? Y las otras generaciones nos vamos quedando desfasadas, pero debemos hacer el esfuerzo para conectar, inclusive para hablar, para comunicarnos con ellos en términos que les resulten atractivos, sin olvidarnos que en el fondo es un tema fundamental de valores. ¿Qué opinas de esa campaña, de qué se puede hacer para acercar? Yo creo que debería haber, repito, un comité de profesores de nivel escolar en ICOMOS, así como hay comités especializados de muchas otras materias. ¿Cuál Yo es tu opinión? estoy perfectamente de acuerdo contigo, Alberto. Yo también creo y tengo muy pensado en poder promover esta iniciativa del Comité de Educación enfocado precisamente, como tú dices, no a la etapa de posgrado, especialización, porque pues creo que también eso ha sido uno de los pecados que ha tenido el tema del acercamiento al patrimonio, que es que precisamente se convierte en algo muy especializado. Y entonces uno ve que los que hablamos del tema somos los mismos 20 personajes y que siempre han sido los mismos con las mismas. Entonces eso también cierra mucho el panorama. Acá en Colombia, en el sur, en Nariño, muy cerca de la frontera con Ecuador, hay una escuela que es aliada a propósito de Reconnecting with Your Culture, que es la escuela, ¿cómo? Institución Educativa Las Lajas, y ellos tienen un trabajo muy interesante sobre patrimonio cultural. Y creo que es fundamental porque pues acá en Colombia tenemos algo que es el servicio social obligatorio cuando estamos en 10.º y 11, cumplir unas horas para hacer alguna actividad que contribuya a la sociedad, ¿no? Entonces, en el caso de la institución, han hecho una gestión muy interesante de la mano del Ministerio de Cultura, de Educación, donde el énfasis y la formación que tienen ellos en su institución es acerca de patrimonio. Y ese patrimonio lo abordan de distintas perspectivas y una de ellas es precisamente convertir ese patrimonio en algo sostenible y que se convierta en una oportunidad de vida para ellos. Es decir, no solamente como aprender, bueno, aquí tenemos este patrimonio, está el Capañam, está el paisaje, no, sino que realmente es cómo ese patrimonio empieza a ser parte de la vida, empieza a tener unos diálogos interdisciplinares, entonces se relaciona con una parte administrativa, una parte de turismo, una parte de educación, una parte gubernamental, de derecho, legislativa, es decir, cómo empieza a tener una fuerte relación profesional con otras disciplinas. Ahora, también creo que es muy importante, como te decía al principio, de que ese concepto de patrimonio esté muy asociado a la cotidianidad, es decir,
que desde una etapa escolar, puede ser primaria, puede ser bachillerato, las personas empiezan a entender pues qué es patrimonio. Leyendo acá un poco el contexto, cuando uno dice patrimonio, así a quemarropa a las personas en la calle, es muy común que lo asocien es con el dinero, el carro, la casa, el banco, el patrimonio, el solvente que tiene una familia, una persona, pero no a la referencia cultural. Y entonces, si ya tienen una idea vaga de qué es patrimonio, pues es como no, lo viejo, la casa antigua, la casa en teja de barro, pero pues se desconoce ese panorama tan amplio que tienen las tradiciones vivas, que tienen lo material, lo inmaterial, lo natural, la importancia social que tiene, la importancia como una clave para un desarrollo sostenible. Es decir, yo creo que es fundamental poder promover ese tipo de educación desde una edad muy temprana y también, por supuesto, desde ICOMOS, que pues tiene como ese interés en la protección, en salvaguardia, en generar esos procesos técnicos para proteger el patrimonio a nivel mundial, pues lo más lógico también sería poder promover esa educación pues a una comunidad y precisamente esa falta de conocimiento en el tema es lo que genera pues gran parte de los problemas porque pues las personas al momento de hacer un proyecto, de hacer una intervención, de buscar hacer algo, pues termina afectando algo patrimonial y pues se convierte en un problema grande, pero pues si uno mira la raíz original de todo es por un tema de desconocimiento y una falta de educación en el tema patrimonial. Entonces, más que de acuerdo con eso y pues personalmente, como te digo, desde esta gestión de ICOMOS tengo bastante interés en poder promover ese tipo de iniciativas y diálogos y fantástico poder aprovechar esta red latinoamericana y el Caribe para promover y consolidar ese tipo de iniciativas tan fundamentales para la comunidad y el mismo patrimonio. Estupendo, me alegro mucho. Yo sé que como presidente de un comité puedes hacer que se avance en ese sentido y desde las declaraciones de muchos de los que han participado en el podcast hasta lo que podamos hacer es una causa totalmente compartida, como sabes. Eh, aspecto muy importante, hablando con un colombiano, eres el primer colombiano que está en el podcast. Y en América, el primer ministerio de cultura que se crea fue el de Colombia. Y luego ese ministerio ahora tiene un nombre que a mí me parece muy interesante, muy retador, tal vez de la mano con justamente con lo que estás, lo que mencionabas al final, ¿no? Está patrimonio inmaterial o la cultura viva. Y el Ministerio de Cultura de Colombia ahora se llama Ministerio de las Culturas, que me parece muy interesante siempre que se plantee en plural las artes y los saberes. ¿Cómo ha sido esa evolución desde que se creó el Ministerio de Cultura en el mundo de lo cultural en general y especialmente del patrimonio cultural hasta llegar a estos tres pilares, ¿no? Culturas en plural, diversidad cultural inmersa en ello, artes, donde eres protagonista, y saberes de los que nos hablabas hace un instante. Bueno, sí, yo pienso que es un hombre bastante justo, precisamente en la naturaleza pluriétnica, pluricultural que tenemos en nuestros territorios, pues en general acá en América Latina esas diversidades de comunidades, comunidades precolombinas que estaban acá, comunidades de Occidente que llegan, comunidades migrantes, es decir, acá tenemos una diversidad que enriquece y hace diferente cada región con unos dialectos propios también. Entonces, el cambio que tuvo el nombre del ministerio precisamente pues busca reconocer y darle, pues exaltar esa diversidad que tiene el país. Creo que ha sido un camino muy, muy interesante. Por supuesto, pues ha visibilizado algunos procesos, ha tenido distintas perspectivas, por supuesto. Eso pues tiene enfoques dependiendo pues de la gestión presidencial, gubernamental que está en caso. Pero digamos, por ejemplo, creo que en esta oportunidad, en lo que es en la actualidad, pues hay una mirada muy especial a rescatar precisamente los saberes. Eh, Otro tema que hemos tratado recurrentemente
en este podcast y que nos interesa mucho en saber, estamos en la búsqueda de alternativas, de propuestas, de generar reflexión sobre esto del turismo y el patrimonio, ¿no? Eh, Muchas veces con el ánimo supuesto de brindar servicios turísticos, se termina eh, dañando espacios patrimoniales importantes o quitándoles autenticidad o generando transformaciones. El fenómeno de los B&B ha ya cruzado todas las fronteras, creo, y en muchos lugares ha generado una suerte de competencia informal para inclusive las empresas formales del alojamiento, hoteles y demás. Eso ha sucedido en Europa, en diversos puntos del mundo también, y las facilidades del transporte, aunque ahora la guerra esté, la violencia Mm, esté elevando costos y demás, será algo, esperemos, temporal y vamos a volver a la etapa del crecimiento turístico. La frenó la pandemia, pero ya se han vuelto a los niveles y se va en plan crecer. Plan crecer que es evidentemente preocupante cuando hay una capacidad de carga real, cuando hay un efecto sobre la identidad de los pueblos receptores, cuando las economías se distorsionan por la presencia del turismo, entre otras cosas. ¿Cómo ves el fenómeno del turismo y cómo crees que deberíamos orientarlo para evitar caer en esa problemática? Tal vez nosotros aún no hemos llegado al punto que han llegado lugares como Europa, ¿no? Venecia, eh, mm. tal vez encabezando la lista, pero muchos otros. ¿Cómo ves esta situación del turismo en la perspectiva de Colombia y en la perspectiva de qué hacer para generar un buen turismo en todo caso? Yo pienso que, por supuesto, pues cuando uno viaja, debería ser es un viaje con un interés de conocer o aprender algo. Un viaje para el aprendizaje, creo que es uno de los enfoques que debería fomentarse para poder tener un turismo un poco más sostenible. Es decir, no se trata de llegar con los 5 buses llenos de 40 turistas cada uno a un lugar y tomar fotos e irse y ya, sino que es precisamente disponerse a ir a aprender y conocer algo puntualmente en ese destino. Yo trabajo con una empresa de turismo también, se llama Lugares Espacios, estoy a cargo de la parte de coordinación de esa parte de turismo precisamente y se trata precisamente de poder fomentar viajes de aprendizaje cultural. Entonces, por supuesto, hoy en día el turismo tiene unas modalidades donde la agenda, por así decirlo, el itinerario de viaje se basa precisamente en lo que la persona, el viajero, quiere ver en su recorrido. Se trata de, vamos a venderle un paquete completo, vamos a ir por el centro histórico, estas 5 casas y nos vamos, sino que se trata de, pues, de que si una persona, por ejemplo, va a Cartagena, pues quiere gustar la cocina tradicional, quiere conocer las murallas, quiere conocer un espacio y disfrutar el mar, es decir, como algo más personalizado, permite generar pues un poco más de control sobre el impacto que tiene el turismo sobre los lugares a visitar. Es muy importante pues entender que un lugar, digamos, por ejemplo, tiene un valor si está vivo culturalmente hablando, ¿no? Uno ve mucho que lastimosamente los centros históricos, no solo acá en Colombia, sino pues en distintas partes del mundo, pues se han visto gentrificados y tal vez es uno de los principales problemas que salta más a la luz, que recorres un centro histórico, pero tú no ves a la gente local en él. Entonces ya las casas conservan un poco la fachada, pero internamente las desdibujan para hacer una cadena de supermercados, de un restaurante, la franquicia de una casa de ropa internacional. Entonces, pues empiezas a ver que se pierde ese valor tradicional local propio y se vuelve algo genérico. Entonces,
puedes estar en el centro histórico de una ciudad de, no sé, por ejemplo, acá en Cartagena, y entras a una tienda que es exactamente igual a otra que vas a encontrar en Japón. Entonces uno dice, pero pues, ¿cuál es el sentido de ir a Cartagena de una tienda que puede encontrar en Japón, Nueva York, en Milán? Entonces, eso es uno de los errores que se están cometiendo. Hay que tener un respeto, pues precisamente hacia las comunidades locales, que son las que le construyeron tal vez de una forma involuntaria con el enfoque turístico, pero construyeron ese interés, le dieron ese sentido que llamó la atención por ya sea una práctica, ya sea por algo que construyeron, ya sea por el paisaje que sembraron. Es decir, finalmente estos actores son los que estaban antes, que fueron los que cautivaron a las personas, al mundo, a las comunidades para visitarlos y pues si los quitamos y los sacamos, pues ¿qué va a pasar? Que eso que estaba haciendo el atractivo, que era la curiosidad, que era lo que valía la pena visitar, pues se va a perder o se va a estancar o en el tiempo va a desaparecer porque ya no están los que le daban el sentido original y va a perder esa raíz. Y pues como la planta que pierde su raíz, pues eventualmente perecerá porque no va a evolucionar. El patrimonio también debe evolucionar, eso es un punto, es decir, no porque sea declarado patrimonio significa que tiene que quedarse congelado en el tiempo. Todo lo contrario, hay que adaptar los requerimientos, las necesidades que se van generando paso a paso, aprovechando pues el tema de la evolución de tecnología, los cambios de perspectiva, cómo ese patrimonio también evoluciona. Entonces, si nosotros sacamos a las comunidades, si nosotros erradicamos ese factor original, principal, pues va a decaer necesariamente. Va a cambiar, pero por un aspecto negativo, se va a desdibujar, va a perder su origen y se va a perder. Entonces, digamos, por ejemplo, uno visita lugares, entonces que por hacer una avenida más cómoda, para mejor comunidad con el centro histórico, perdemos una parte de la muralla, perdemos una parte de un barrio, perdemos una parte de un paisaje, pues por aspectos que se pueden solucionar de otra forma o que se pueden convertir en parte de esa experiencia, de ese itinerario de viaje a un lugar. Entonces, yo creo que el tema del turismo es, pues desde una perspectiva que tenemos acá, es abordarlo como una oportunidad de ir a conocer algo. Es de, si tú quieres aprender a cocinar, pues que puedas ir a conocer con las, las cocinas tradicionales de un lugar, que te enseñen pues realmente lo que implicaba hacer ese plato. Si quieres ver un paisaje, que puedas visitar ese paisaje, pero vivir la experiencia y de sumergirte en él, visitar un lugar, ver su gente local. Yo tengo un muy buen recuerdo en el centro histórico de Santo Domingo, que lo recorríamos de noche y era muy grato ver las personas jugando dominó, viendo las personas con su música, con su cotidianidad y eso lo enriquecía mucho más porque entendías que estabas en un lugar determinado. No era un centro histórico genérico del Caribe, sino que estabas realmente viviendo la experiencia de lo que era estar en Santo Domingo. Claro, es muy, muy importante, inclusive para los propios turistas, ¿no? Porque en el fondo, aunque el término pueda ser muy duro, muchos resultan de cierta manera estafados porque no ven la cultura, sino ven la pantomima, ¿no? Lo que aunque Ujú. decía, hemos dividido el mundo en espectáculo y espectadores por culpa del turismo. Claro, yo también enseño en facultades de turismo y eso de que dice, oye, de viajar, sí, viajen, pero por favor no hagan turismo. Digamos que es una expresión, pero en realidad tenemos que hacer algo para transformar el turismo en una experiencia positiva para todos los actores, ¿no? Estamos completamente de acuerdo, pero además no solo esas transformaciones que genera el turismo, sino en algunas ocasiones transformaciones que vienen desde las presiones económicas que buscan el negocio y a veces les resulta inclusive emblemático eh, colocarse en un lugar cercano a un sitio de patrimonio muy famoso, venderle la idea a quien va a vivir o a quien va a trabajar en un edificio que va a tener una vista a algo espectacular. Y nosotros tenemos nuestro capítulo que no cierra, lamentablemente, pese a que todos los fallos judiciales han ordenado ya la demolición, que es ese hotel que se dio en llamar, creo que Sheraton ya se desvinculó hace tiempo,
pero originalmente era un proyecto para Sheraton. No era Ujú. llevado por Sheraton, pero había una suerte de convenio en el centro histórico del Cusco, ¿no? En la famosa calle Sapi, muy cerca al corazón de la ciudad. Ustedes también tuvieron un caso parecido en Cartagena de Indias, ¿no? En la zona, entiendo, estas fortificaciones fabulosas. Y sin embargo, ese edificio Acuarela, que era altísimo y que llegó a elevarse contra viento y marea, contra toda la razón y la opinión pública y las campañas, muchos pisos, también fue demolido. Y eso es un logro que aún no se da en el caso de este edificio, pese a todos los fallos judiciales. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos, por favor, el caso de este edificio emblemático como problema en su momento y sobre todo hoy en día emblemático por la fuerza. También en nuestros países, un gobierno, un Estado puede tener la fuerza suficiente como para frenar ese tipo de errores, pero detrás de los cuales hay muchísimo dinero y poder muchas veces. ¿Cómo ha sido esto? Sí, lo que tú dices es muy cierto. Digamos que cuando un lugar tiene una declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, se convierte, pues, por supuesto, en un factor de aumentar el valor, tanto económica como, pues, simbólicamente de una oportunidad, una visual, de estar en cercanía con algo. Y, por supuesto, pues, en Cartagena, pues, tenemos lo que es el puerto Fortaleza y Conjunto Monumental, que fue para Colombia su primer patrimonio declarado como de la humanidad por UNESCO en 1985. Pues es la muralla que es la de las más completas que hay acá en América Latina, el Castillo San Felipe, la Fortaleza de San Felipe y los barrios que están al lado, el Getsemaní, el barrio Catedral, San Pedro. Entonces, pues es un conjunto arquitectónico bastante imponente, bastante llamativo, bastante especial, precisamente como te digo, por lo completo que se encuentra a pesar de todos estos siglos, pues ahí está todavía maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que parte de la que es la declaratoria y el sentido de ser de este complejo, pues es precisamente la visual que tiene a la bahía. Y desafortunadamente, pues como estábamos hablando, los intereses económicos muchas veces aparentemente priman más que estos valores históricos, culturales, sociales. Y pues bueno, a ver, que ahí es cuando uno puede encontrar mil actores involucrados, pero uno dice cómo van a permitir dar una licencia para un edificio que no solamente el edificio, era realmente un complejo que buscaba pues generar otra muralla de este tipo de edificios en altura que bloqueaba completamente la vista. Solamente alcanzó a construirse uno de los que eran en total, pero pues afortunadamente, como dices, la comunidad, las autoridades correspondientes y como por supuesto hicieron bastante presión para que no siguiera el proyecto. Eh, por supuesto, la presencia de este edificio generaba un cruce muy fuerte con lo que era la visual. Entonces tú recorrías la parte superior del San Felipe y te encontrabas ese edificio quebrando y perdiendo totalmente la horizontalidad de la bahía y de su arquitectura. Te convertía ya en un elemento cruzado desde distintas partes. Se veía, pues uno se imaginaba lo que era el proyecto completo, pues era una pantalla que iba a desdibujar pues ese paisaje histórico que tenía la bahía y su relación con este patrimonio de la humanidad. Eh, por supuesto, pues los intereses de tantas partes empiezan a jugar, a apoyar quién jala más. La parte económica, la parte del ministerio también tuvo que entrar a solucionar bastante esa parte. Y como tuvo una visita técnica y tuvo que hacer un pronunciamiento oficial por parte pues, de la unidad de evaluación internacional y demás, donde pues por supuesto se dice, no, a ver, si se quita ese edificio de acá, pues ya díganle adiós a esta declaratoria porque se va a perder, se va a perder el sentido que tiene la declaratoria. Se va a perder esa relación con la bahía, se va a perder pues esa relación visual que tienen todos este conjunto, el barrio y demás. Y
pues realmente fue una protesta fuerte, fue una propuesta grande, la misma comunidad también presentaba su rechazo, las mismas instituciones, la alcaldía, y pues finalmente se logró pues desmontar y demoler este edificio y salvar pues ese patrimonio. Y creo que es uno de los ejemplos muy interesantes de lo que es la apropiación comunitaria. Cuando las personas entienden el valor de lo que tienen y su sentido de ser, permiten que tengan la fuerza y el espacio para poder frenar procesos que bajo una excusa errada de desarrollo o de evolución, pues están haciendo es un retroceso y una pérdida, pues no solamente para el San Felipe, sino para toda la ciudad, porque pues empiezan ya a afectarlo y ya después no solamente esta parte, sino que se convierte pues en que tenemos una parte acá de la muralla, que pasa mucho, o sea, no solamente pasó eso, si tú miras, pasa que como hay al lado restaurantes o cosas tradicionales, turísticas, pues entonces claro, por supuesto, el entorno natural marino pues genera que se produzca lama, que se oscurezca la muralla, que se generen pues algas. Entonces las personas, porque se vea más bonito, entre comillas, que sea más limpio, pues empiezan a intervenir de su parte de la muralla, que en la mayoría de casos se puede decir son intervenciones desafortunadas. Entonces ya empiezan es a pintar, a empañetar, a hacer otros procesos sobre pues, ese bien patrimonial que después se convierte en un problema para poder volver a quitar ese material y dejarlo en su estado natural. Pero ahí es cuando uno empieza a entender que tiene valor lo que hablábamos al principio de la importancia de la educación. Si las personas entienden de que eso hay un valor ahí, de que es necesario conservarlo, de que por qué es un patrimonio realmente esos elementos, tal vez empieza a tener más fuerza y más conciencia de que pues no todo lo económico es lo importante. Si uno entiende eso desde la sociedad, desde una temprana edad, pues va a entender que no tiene un sentido poner un edificio ahí. A lo mejor el edificio se puede plantear en otro lugar sin afectar ese lugar, sin afectar el conjunto patrimonial. Y las personas van a entender que pues hay una red de expertos, que hay unos mecanismos que están a la orden del día para poder conservar la muralla o conservar el bien patrimonial en general. Es decir, ahí es cuando resulta fundamental que haya esa pedagogía social comunitaria, que conozcan cuáles mecanismos hay, cuáles son las autoridades competentes, cuáles son los recursos, y por supuesto también saber en qué vale la pena invertir su dinero. Ahora, por ejemplo, pues toda esta gente que invirtió su capital imaginando que iba a tener una vista a la bahía, al San Felipe, a la esta, pues no tienen proyecto, tienen su dinero pues en una situación de un limbo extraño, entonces también eso es parte de la educación que es, pues, mira que si tiene sentido lo que estás haciendo. Entonces, Claro. eh, es un tema que da muchísimo por reflexionar y a pesar de que han pasado tantos años en todo el proceso de lo que fue generar la queja, de lo que fue el proceso de detener esa construcción, de lo que ahora fue demoler la construcción, aún sigue dando mucho de qué hablar y seguramente seguirá varios años porque pues son cosas que pasan, pero que dejan enseñanzas, reflexiones y un mundo por analizar. O sea, si uno se para en la perspectiva de cada actor, de la curaduría, el ministerio, la comunidad, el inversionista, pues cada uno tiene una versión diferente. Cada uno va a tener sus puntos y pues uno pues podría escucharlos y todos y sacar sus conclusiones, pero sí que sí es un tema bastante fuerte y que generó bastante escándalo, pues no solamente acá en Colombia y en Latinoamérica, sino en el No, mundo. O claro. sea, como te A digo, nivel todo el mundo se internacional. pronunció sobre el tema. Pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de el bien común, finalmente, creo que es una decisión modélica el que hayan Ujú. logrado el desmontaje, además de algo tan grande. En el Perú habría alegatos hacia el valor económico. Un caso parecido en una zona natural, donde una empresa había abierto y iniciado un proceso productivo que sí dañaba más porque era una zona de humedales y utilizaba mucho del agua. Sin embargo, los fallos que ordenaban el retiro terminaron con el cierre de la actividad productiva, pero el edificio dijeron, no, ya se ha invertido tanto en el edificio, no se puede demoler, y ahí sigue en medio
pantano con la originalidad que los que lo hicieron dijeron que iban a poner lunas refractantes para que las aves no sintieran un golpe, un cambio, ¿no? O sea, el edificio reflejaba la naturaleza, era una continuidad de la naturaleza, lo que era bastante absurdo, ¿no? Pero, este, el caso de Colombia para nosotros es modélico y sobre todo porque aún tenemos la tarea pendiente de cumplir los fallos judiciales y la normativa que se había incumplido toda del caso de este edificio de la calle Sapi en el centro de la ciudad de Cusco. Nosotros hemos dirigido sobre todo este podcast que lo llamamos especializado en gestión de patrimonio cultural a quienes están cursando posgrados. En tu caso, estás en pleno doctorado, estás en esta etapa de consolidar la vida profesional con algo tan importante como el doctorado. Es para lo que hemos vivido, es un momento muy importante y es un momento en el que también se reflexiona mucho sobre la teoría vigente, sobre estos instrumentos y cómo se ha producido tantas cartas internacionales y demás. Y también es parte de cambios en esos procesos, por ejemplo, este surgimiento del concepto de paisaje histórico urbano, reemplazando un poco la idea tan extendida ya y tan utilizada de centros históricos. ¿Cómo ves la evolución teórica de los últimos años en el tema del patrimonio cultural? Yo pienso que se ha abierto mucho más y se ha sensibilizado. Es decir, tal vez veníamos de unas condiciones muy estrictas de lo que era patrimonio, el tema de la originalidad, el pavor al falso histórico, tenía unas reglas, era muy cerrado. Hoy día veo que hay un interés por abrir la perspectiva y sensibilizarse a las comunidades. Mucho, digamos, del trabajo que he podido realizar tanto en mi doctorado como precisamente también ya en la práctica profesional en otros escenarios, va enfocado a poder entender cómo funciona esto en comunidades autoconstruidas. Es decir, mi tesis de doctorado está enfocado pues a lo que fue la arquitectura de la migración antioqueña siglo XIX, siglo XX, que fue un proceso constructivo de un grupo de personas que se aventuraron a la cordillera de los Andes en un territorio que no se había eh, estudiado durante los 300 años que estuvieron acá los españoles. Entonces era es meterse dentro de la selva día a día, tener que buscar dónde establecerse, hacer todo un proceso de fundaciones y empezar a construir con los materiales que estaban en la zona. Entonces, pues uno diría, acá hay una arquitectura de autogestión bastante curiosa, porque pues esa arquitectura se consolidó y se convirtió pues ahora en una tipología constructiva, todo el uso del bareque con la guadua, el tema de las tierras, el tema del bareque de tierra o el bareque metálico o de concreto o de madera, se empezó a solidificar, a consolidar en distintas técnicas constructivas, pero pues fue un proceso que ha ocurrido en los últimos 100 años. Entonces yo digo, ¿por qué no estudiar ahora, y sobre todo acá en América Latina, que tenemos también un tema de estos barrios, estas periferias de autoconstrucción, de que las personas con lo que van consiguiendo van haciendo su entorno y empezar a estudiar pues cómo es la dinámica? Por supuesto, pues seguramente en estos barrios no vamos a encontrar un templo en mármol con los órdenes, o sea, que uno dice que pueden caber como la idea de lo que es un patrimonio, pero si uno entra y dialoga con la comunidad, pues va a encontrar que hay unos aspectos patrimoniales desde una tradición oral, desde una tradición viva que cargan ellos en sus procesos de migración, que han tenido su lugar de origen, a donde han llegado, unos saberes y unos modos de habitar, es decir, hay unos elementos bastante interesantes que empiezan a codificar los modos de habitar de estos entornos que vale la pena estudiarlo, porque finalmente son parte del territorio, son parte de la ciudad, son parte de, pues, de eso que se está construyendo, de esa mancha urbana, que tienen también unas condiciones bastante interesantes
entre lo que es la vida rural, con lo que es la vida de la ciudad, con lo que es la relación de esa doble identidad que se genera. Entonces, creo que hoy día el patrimonio está saliéndose a ese tipo de reflexiones. Es decir, yo creo que hace 40 años decir lo que estoy diciendo era una blasfemia, porque, pero ¿cómo así, no? ¿Cuál es el valor histórico, la herencia que estamos teniendo? Ahora le damos un protagonismo a las personas. Hoy día uno puede decir, no, pues la comunidad es un patrimonio, nuestra vida es un patrimonio y le damos el rol a las personas de que son los que le dan el sentido a ese patrimonio. Entonces, pues si en esos sectores, en esos entornos viven personas, pues ellos también tienen la posibilidad, derecho y por supuesto lo hacen de identificar aspectos relevantes, bien sean paisajísticos, bien sean sociales, bien sean de tradición, que se convierten en un patrimonio para ellos, que seguramente con unos estudios, con unas reflexiones pueden tener, incluso tener una declaratoria aspecto de lo que ellos hacen. Yo recuerdo el año pasado que estuvimos en Lima con una misión académica, visitamos, no me acuerdo el nombre, pero es como ese cementerio que está a las afueras, que son pues estas montañas de ese cementerio que se convierte en algo interesante, porque precisamente pues es Ah, señor. un cementerio informal, quiere decir que hay Sí, 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 que estaba en Lima, pero pues todo lo que pasa en el entorno lo hace pues un lugar interesante porque pues precisamente no es como el mismo cementerio que genérico, es la zona verde y demás, ta, 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 sino que tiene unas dinámicas sociales interesantes por mencionar. Y así pasa mucho. En mi caso, en lo que he estudiado, en lo que he investigado, de la mano con algunos colegas, con la oficina de arquitectura, hemos hecho unos trabajos muy interesantes con comunidades de autogestión para precisamente cambiar un poco esa perspectiva también de que ellos pues no son como el sobrado de la sociedad, sino que todo lo contrario, son parte de la sociedad y que tienen unos valores y que tienen bastante por compartir y hemos hecho unos procesos de pedagogía en conjunto con infancia, con líderes comunitarios y creamos pues desde el dibujo, desde la parte artística, tuvimos la oportunidad de hacer un taller por un año con niños y jóvenes de ese lugar y logramos crear pues una síntesis visual del barrio y de la comunidad. Entonces, en el centro, en el parque principal que tienen ellos, que es pues es un lote baldío que ellos cercaron con neumáticos, pues se convierte en el lugar más importante para ellos porque es un lugar de encuentro de líderes sociales, de actividades culturales, de actividades deportivas, el campeonato de microfútbol, etcétera. Es la bienvenida al barrio. Entonces hicimos una intervención con 5 culatas de unas casas y pues uno mira, es un repertorio impresionante de tradición. Entonces estaba que el mito del árbol del amor, que los dos sapitos que crearon, resulta que ellos descubrieron que tenían una flora autóctona propia de esa región de Colombia, tenían también una fuerte tradición prehispánica con vestigios de pictogramas. Hallazgos arqueológicos muy importantes cerca donde estaban ellos. Entonces, empiezan a darse cuenta pues que es un sector que tiene mucho por compartir y por estudiar. Entonces yo creo que precisamente la apertura y los cambios que ha tenido la teoría del patrimonio y sus estudios, aproximaciones, nos permiten tener ese tipo de diálogos y de reflexiones y pues ver que pues patrimonio es más allá de lo viejo, la teja, la casa antigua, sino que pues acá hay mil cosas por ver. Recuerdo mucho UNESCO, con respecto a la Convención del 2003 sobre el patrimonio vivo, ellos tenían una gráfica como un gráfico de constelación. Entonces estaban como saberes y empezaban a generarse líneas de conexión. Entonces se convertía en una galaxia bastante interesante de lo que son lo que son las manifestaciones del patrimonio vivo. Entonces uno dice, pues claro, hoy día tenemos que abrir esa discusión, no podemos seguir viéndola con los mismos ojos que tenía hace 60 años, hace 50, sino que, como decíamos, el patrimonio evoluciona, el patrimonio tiene unos cambios sociales, tiene unos cambios de las comunidades y pues lo importante es poder dar ese paso en la discusión y traer los temas a colación a la mesa y discutirlos. Sí, efectivamente, justo nuestro eh,
podcast anterior, el número 9, como te comentaba, con Laura Revilla, que es una mexicana muy joven, doctorada en Alemania, eh, planteaba el proceso de patrimonialización, que es un poco lo que tú estás también tocando, ¿no? El proceso de patrimonialización impuesto desde el Estado, ella ha encontrado su correlación con lugares con mayor violencia y el proceso de patrimonialización desde la sociedad genera mayores niveles de estabilidad, de encuentro y demás. Sin embargo, yo le decía a ella, ahí hay también, porque hay inclusive una tendencia en el mundo que dice que la destrucción del patrimonio genera su memoria, una forma muy intensa de memoria, y que eso podría ser una forma de mantener. Yo creo que ahí ya se está saliendo un poco, rompiendo un poco el equilibrio, ¿no? Eh, el hecho es que no solo el patrimonio no es solamente lo grandilocuente, lo de más alta realización, indiscutiblemente, hay que ver el patrimonio vernáculo, hay que ver cómo el patrimonio funciona con el patrimonio inmaterial, pero la necesidad de conservar y cosas, porque tal vez habría un gran contraste eh, entre procesos como el de Notre Dame, donde al final han buscado la autenticidad mayor en el menor detalle posible y yo creo que en Notre Dame es completamente justificable y explicable ese esfuerzo que sin embargo corresponde a determinada importancia, pero no es lo único importante y no podemos olvidar todos los otros procesos que están dando y el compromiso que debemos asumir como generación, no solo en conservar, sino en producir. Tú creo que tienes ahí la virtud de ser artista y también estar en el mundo de la conservación, es decir, produces y consumes. Para utilizar el término de Toffler, eres prosumidor, el Sí, sí, productor sí. consumidor de cultura. En realidad, todos en este tiempo por ejemplo, el podcast es una forma de Ujú. producir cultura sin tener toda la parafernalia que significaba antes, pues un canal de televisión, sistemas complejos, ¿no? Basta una camarita de una simple laptop y una línea abierta para poder hacer esto. Pero creo que hay que buscar ese equilibrio y ese cuidado. Bueno, el tiempo se va, tenemos que terminar y quisiera pedirte, siempre les pedimos un mensaje para los más jóvenes que tú que están en maestría o los tan jóvenes como tú que están en el doctorado. ¿Por qué vale la pena ese esfuerzo? Porque hay que seguir hablando de patrimonio en nuestros tiempos. Bueno, yo pienso que hablar de patrimonio en nuestros tiempos es aportar a la conservación de una comunidad y de una identidad cultural. Yo creo que tenemos que celebrar esa diversidad que tenemos en el mundo y cada lugar tiene algo por contar, algo por compartir. Entonces yo creo que cuando hacemos un doctorado o hacemos una maestría, estamos en un proceso donde compartimos lo que aprendemos, pero también estamos aprendiendo de otras personas. Y ese diálogo es fundamental para poder generar estos encuentros, de hacer este tipo de charlas, la perspectiva que tienes tú de Perú, lo que puedo compartir yo de Colombia, y eso pasa en todo el mundo. Entonces, la invitación es a primero mirar lo que tenemos internamente, que tenemos en nuestras comunidades locales y aprender de eso para poder fomentar un diálogo intercultural con comunidades del exterior y van a ver que la experiencia de viajar o entrar en diálogo con otras personas va a ser mucho más enriquecedora porque, por supuesto, vas a poder convertirte en un embajador de tu país, de tu cultura, de tu historia en otro entorno y para ellos va a ser también una experiencia muy grata encontrar a alguien así. Entonces, la invitación es a miremos nuestro interior, conozcamos lo que tenemos en nuestras comunidades, en nuestros países y salgamos a compartir y aprender. Tenemos que tener la disposición de entrar a un diálogo, no entender ni imponer que lo de nosotros es correcto y lo de afuera es cerrado. Todo lo contrario, es un tema de formas de tener un respeto, de tener una tolerancia, de entender la diversidad y disfrutarla. Bien, muchísimas gracias, Kevin. Ha sido una
conversación muy interesante. Eh, Seguiremos encontrándonos en muchos proyectos comunes que tenemos, así que yo quiero terminar reiterándote mis felicitaciones y deseándote un gran éxito en este reto de dirigir un comité tan importante como el Comité Colombiano de ICOMOS.